Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Se encuentren muy bendecidos por el Señor. Hoy vamos a tener otro tema bíblico. Y vamos a subir a este canal un tema especial. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar cada tema, vamos a comenzar con una palabra de oración. También los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Y sin más, vamos a comenzar el tema para que miremos el propósito de Dios con cada uno de nosotros y que podamos cada día prepararnos para el reino de los cielos. Como le digo, este canal está preparando un pueblo para el reino de Dios con la sana doctrina y buscando de que todos y cada uno de las personas comprendamos la palabra de Dios conforme a su santa y divina voluntad. Les invito a que tengamos una palabra de oración para que comencemos. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios. Y ahora que nos dirigimos a hacer este tema, te pedimos que no sea con la sabiduría humana, sino con la sabiduría que desciende de lo alto, del trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, en el lugar santísimo, Padre. Y nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, intercediendo por esta oración, para que tú, Padre misericordioso, nos puedas enviar el Espíritu Santo, por favor, a este lugar y a todos los lugares donde va a ser oído y visto este tema, para que todos quedemos hinchidos del Espíritu Santo y con el deseo de prepararnos para el reino de los cielos. Te pedimos, pues, misericordioso Dios, el perdón de nuestros pecados y faltas. Y también te pido, Señor, que pongas el carbón santo encendido en mis labios y quites mi pecado y mi culpa. Y, Padre misericordioso, seas tú hablando a través de mí, para que todos quedemos, Padre Rey Celestial, bien informados de tu palabra. Y así, Padre misericordioso, esperar ese reino celestial que tú nos tienes. Te pedimos, pues, una bendición especial, la compañía de tus santos ángeles y el perdón de nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a tener un tema y lo he titulado Jesús le dijo o llamó perra a una mujer. ¿Cierto? Entonces vamos a desglosar este tema que lo encontramos en Marcos capítulo 7, en el Evangelio de Marcos capítulo 7, del 24 en adelante, pero vamos a leer el versículo 27, que nos dice de la siguiente manera. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, vamos a estudiar este tema, que cuando las personas se encuentran con este tema, como que Jesús trató a una mujer de perra o de perrilla. Perrillo dice. Entonces, por eso pedimos la ayuda del Espíritu Santo, porque la verdad que cuando yo me encontré también con esta lectura, y así muchas personas se encuentran con muchas lecturas en la Biblia, como esta, que les cuesta trabajo como entender o algo. Y entonces comienzan a decir que vea que Jesús maleducado y comienzan a sacar por ahí toda una pila de cosas. Pero vamos a mirar qué bueno que, por qué y por debido a qué Jesús dijo esto. Muy bien. Entonces, las dificultades de los lectores con este texto conciernen al lenguaje al parecer áspero e insensible empleado por Jesús en su descripción de los gentiles. Su aparente renuencia a ayudar a una mujer gentil necesitada y a la manera irregular en que cambió la idea. Muchas personas dicen, bueno,
Entonces vamos a mirar qué nos quiere decir el tema o qué nos quiere decir Dios a través de su palabra. Entonces, Jesús y la actitud judía hacia los gentiles. En Mateo capítulo 7, versículo 24 al 30, vamos a encontrar este relato que nos dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera a su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de las mesas comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a ella a su casa, halló que el demonio había salido, y la hija acostada en la cama sana. Entonces, la historia de la mujer sirofenicia la encontramos ahí en Marcos capítulo 7, 24 al 30. En Marcos capítulo 7, 24 nos dice lo que leímos: levantándose de allí, o sea, Jesús estaba haciendo algo y se levantó y ahí se fue. Ahorita vamos a mirar qué era lo que estaba haciendo. Entonces, y el 8:10 dice que, el capítulo 8, versículo 10 del Marcos dice: y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmacia. Entonces, esta historia de la mujer sirofenicia es parte de una narración en la cual Jesús extiende su misión a los que viven en Tiro, Sidón y Decápolis. Marcos capítulo 6, versículo 30 nos dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 6, versículo 30 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Marcos 6, 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. O sea, Jesús mandó a una misión a los discípulos y le dijo que fueran a predicar el evangelio, y les dio potestad para echar demonios y todas estas cosas, y ellos salieron contentos y se fueron a predicar el evangelio, pero él les dijo ciertas cosas. Y entonces cuando ellos volvieron, comenzaron a comentarle a Jesús qué era lo que cómo les había ido, y ellos estaban felices y contentos porque ellos habían predicado el evangelio, porque la verdad que predicar el evangelio uno se pone feliz, y ellos estaban felices y vinieron y contaron a Jesús todo lo que les había acontecido. Entonces, y en 8:21 nos dice de la siguiente manera: y les digo, ¿cómo aún no entendéis? Pues ellos, es parte de una sección más larga que pone de relieve los temas paralelos de la capacidad de Jesús para ofrecer pan, y de la dureza del corazón y falta de entendimiento de los discípulos, respeto al significado de la aptitud de Jesús de suministrar pan. Vemos que la historia de la mujer sirofenicia es una historia que nos cuenta de un pedazo más abundante. O sea, como dice aquí, la historia de la mujer sirofenicia es parte de una narración en la cual Jesús extiende su misión a los que viven en Tiro y Sidón y Decápolis. Es parte de una narración más larga que pone de relieve los temas paralelos de la capacidad de Jesús para ofrecer pan y la dureza del corazón y falta de entendimiento de los discípulos, respeto al significado de la aptitud de Jesús de suministrar pan. O sea, Jesús sí sabe administrar y suministrar el pan. O sea, el pan tiene que ver con la palabra de Dios y con lo que verdaderamente el pueblo de Israel tenía que hacer. Entonces, la historia del milagro tiene diversas conexiones
con el resto de este capítulo y con lo siguiente. Entonces vamos a mirar en Marcos capítulo 7, Jesús estaba dialogando con los escribas y fariseos. Miremoslo como narra la Biblia. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan, a las manos no comen. Y volviendo de las plazas, si no se lavan no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque Dios no le ha mandado decir eso, que tenía que lavarse las manos. Dios no le ha tenido. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien la invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. O sea, ellos invalidaban la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los reglamentos de Dios, las normas de Dios, y ponían reglamentos, normas y mandamientos de ellos, de los hombres, como ocurrió en muchos días, hoy en día también lo mismo. Entonces dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, ese es corban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, dice, y no le dejáis hacer más nada por su padre o por su madre. Cuando Dios le dijo que los hijos debían de ayudarle al papá y a la mamá en sus cuestiones económicas, cuando ya estuvieran grandes, todas estas cosas. Entonces, pero ellos, con tal de que llevaran la ofrenda ya no hagan más por su papá y su mamá, ya ustedes ya están bendecidos porque ustedes trajeron todo aquí al templo. Entonces, pero vosotros decís, bueno, dice aquí, y no le dejáis hacer más nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios. O sea, por esta tradición de ellos, por eso que están invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso sí es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y les digo: también vosotros estáis así sin entendimiento. Le digo a los discípulos: ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos, dice la palabra del Señor. Esto también lo vamos a estudiar, haciendo limpio todo el alimento. Pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos y las avaricias, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y todas estas maldades dentro del salen del corazón y contaminan al hombre. Cuando se terminó esta reunión con los fariseos y los escribas, entonces se levantó y se fue para otra parte, porque los fariseos y los escribas quedaron enojados, bravos con Jesús, porque le había dicho ¿cómo? Hipócritas. ¿Cómo le había dicho Jesús? Hipócritas. O sea, que estaban invalidando la palabra de Dios por sus ¿qué? Por sus tradiciones. Entonces, en la controversia con los fariseos y escribas, dice en Marcos capítulo 7, 1 al 5, que lo acabamos de leer, hablando del lavamiento de las manos, Jesús desafía a sus creencias tradicionales acerca del objeto, de objetos contaminados. ¿De objetos qué? Contaminados. Ellos decían que los vasos, si no lavaban los vasos cuando volvían de las plazas,
si no lavaban bien las cosas, si no se lavaban bien las manos, entonces no podían comer pan, porque vieron a los discípulos comiendo pan. Si ellos cuando llegaban no se lavaban bien las manos cuando venían de las plazas o de algún lugar por allá que pronto tocaran con algún gentil, entonces se lavaban las manos porque decían que había una contaminación en esto, en tocar a una persona o sentarse en un lugar, o en fin, ellos llegaron con unas tradiciones tremendas que Dios no les había enseñado la palabra. Entonces, como dice muy claramente en 7:1-5, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén y los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es no lavadas, ellos los condenaban. Esto lo acabamos de leer. Entonces, y en Marcos capítulo 7, 20 y 25 también lo leemos, pero vamos a leerlo, dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, o sea, está hablando del corazón, de la mente, del cerebro, las fornicaciones, los homicidios, de ahí sale todo eso, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro, salen y contaminan al hombre, o sea, de adentro, o sea, de la mente, porque ahí es donde se generan las ideas, todo, en la mente, en el corazón, aquí en esta parte. Ahí es donde se genera todo y entonces el hombre actúa. Entonces él decía, era eso, que estaban condenando a los discípulos por algo que estaban comiendo pan, que no lavadas, pero no tenía ninguna contaminación. Entonces dice la palabra del Señor, entonces Jesús desafía las creencias tradicionales acerca de objetos contaminados, las manos de los discípulos, al enseñar que la verdadera contaminación viene de dentro del corazón humano, no fuera. Entonces, en la historia de la mujer sirofenicia, Jesús desafía a los conceptos judíos de personas contaminadas, o sea, una contaminación ritual. Y entonces dice aquí muy claramente, entonces, con manos contaminadas. Los gentiles, al demostrar por medio de la curación de la hija de la mujer el mayor y la más imparcialidad de Dios hacia todas las personas. O sea, Dios es imparcial. Dios es un Dios, o sea, Jesús vino a relacionarse con todo el mundo. Pero los judíos, si se juntaban con un gentil o alguna cosa, o lo saludaban en la plaza o por algo, ellos vivían en las plazas de la Roma o los romanos, y que estaban ahí y todo eso, entonces ellos tenían conexión con ellos de pronto, entonces venían y si no se lavaban las manos para comer, si tocaban a una persona que ya estaban contaminados. Eso decían ellos. Entonces contaminados, entonces decían, pero Jesús venía a mostrarles verdaderamente que Dios no hace acepción de personas, y esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35. Miremos lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35. Hechos 10, 34 y 35. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, Dios no hace acepción de personas. Pero él quería mostrarles a los discípulos cómo era que se repartía y cómo era que debía relacionarse ellos verdaderamente con las personas, que no era necesario tanta cosa como estaban haciendo los judíos. Entonces, dice aquí en Marcos capítulo 7, 27 nos dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, dice la palabra del Señor. Entonces, miramos acá las perspectivas de la historia de la salvación que denota la prioridad de Israel respecto a los gentiles. O sea, Jesús quería mostrar la salvación hacia quién, hacia los gentiles, porque él se fue a la región de Tiro, de Sidón, y estuvo allá estuvo en estos lugares y en Decápolis, que eran lugares no judíos, eran lugares gentiles. Y él se lo llevó hasta allá, se fue para allá. Y entonces, miremos lo que nos dice Mateo capítulo 10, versículo 5. Mateo capítulo 10, versículo 5 nos dice de la siguiente manera.
Mateo 10:5. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Cuando los mandó solos y que ellos vinieron contentos diciendo que se habían sujetado los demás de toda la pila de cosas y vinieron que lo que habían hecho y estaban contentos ellos. Pero él le dijo que no fuera por su ciudad de qué, de gentiles. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que les dirían y ellos sabían lo que decían los fariseos y los escribas acerca de los gentiles. Entonces, por eso Jesús era una persona que, o sea, tenía una sabiduría tremenda. Entonces le digo, vayan, pero no vayan por camino. Y después, él se fue con ellos por camino de ¿qué? De gentiles. Entonces vemos claramente aquí, en versículo 6, 10, 5 y 6, el 6 dice, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, él lo mandó primero, y por eso aquí le dice Jesús a esta mujer, hay que darle primero la comida a ¿quiénes? A las ovejas perdidas de Israel. Él vino primero ¿a qué? A las ovejas perdidas de Israel. Y en 15:24 de Mateo nos dice de la siguiente manera, 15:24. Miremos que nos dice 15:24 de Mateo. Dice, él respondiendo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios le dijo, o sea, Jesús le dijo a esta mujer, no soy enviado sino a la casa de Israel. Él quería mostrar la prioridad que tenía ¿quién? Israel. En ese entonces era la prioridad y tenía que venir primeramente a dar el pan ¿a quién? A la casa de Israel. Y dice en Romanos 1:6, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 6, y aquí vemos a un hombre que vino a predicarle a los gentiles. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a quién, al griego. Primeramente la salvación era para los judíos, pues, pero ellos tenían que hacer algo, tenían también que predicarle a los gentiles, pero ellos comenzaron a hacer excepción de qué, de personas, que contaminaciones rituales y todas esas cosas. Entonces comenzaron a hacer excepción, y entonces Jesús dijo, no, es que yo no he venido únicamente a la casa, porque tengo que relacionarme, porque es que la salvación es ¿para quién? Para los judíos y ¿para quién? Para los griegos, para todos, o sea, para los gentiles. Miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces, la perspectiva de la historia de la salvación que denota la prioridad a Israel respecto a los gentiles. O sea, primero la salvación, o sea, primero vino a los gentiles. Y ilustrada por unos milagros que él hizo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6:30, en Marcos capítulo 6, versículo 30, nos dice de la siguiente manera. Miremos qué nos dice la palabra del Señor en 30. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con ellos y con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que había enseñado y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y entonces, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún ni tenían tiempo para comer. O sea, los discípulos vinieron cansados también, y entonces le digo, bueno, vamos para un lugar cerca o vamos para un lugar para que descansemos. Pero muchos lo vieron, o sea, la gente estaba pendiente de Jesús. Y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se encontraron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñar muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan para todos con 200 denarios y le demos de comer. Él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y él sabiéndolo, dijo, 5 panes. Y entonces él lo mandó a recostar, y estos eran judíos. Y dice que comieron todos porque Jesús oró y el Padre oyó desde el cielo y hizo el milagro. Y entonces dice que a todos les dieron pan y todo, y comieron y recogieron de los pedazos de las 12 cestas, dice aquí 12 cestas llenas, y de lo que les sobró de los peces y los panes. Y los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Eran personas que habían comido. O sea, era una multitud de personas, de judíos que habían ido a escuchar a quién, a Jesús. Este fue uno de los milagros que hizo Jesús
en cuestión de repartir el pan a los judíos. O sea, le dio primero el pan ¿a quién? A los judíos. Y después, en Marcos capítulo 8, versículo 10, también nos habla de la alimentación de quién? De 4,000. Pero estos eran ¿qué? Gentiles. Y en aquellos días, dice el capítulo 1, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo. Estos hacían ya más de 3 días y no tenían que comer. Y si los enviare en ayunas a su casa, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Entonces le dijo él también lo mismo a los discípulos, dale de comer. Entonces ellos le dijeron, mándalos para que vayan y consiguen pan. Y entonces él les dijo, pues denle ustedes. Entonces ellos dijeron que no tenían. Entonces le dijo, ¿cuánto tienen? ¿Qué tienen? Y en el versículo 5 le preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. Y entonces mandó a la multitud, como mandó a los judíos, lo mismo, y mandó a la gran multitud y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la multitud, y tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó también a los que pusiesen delante de ellos, y comieron y se saciaron y recogieron los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. Entonces vemos aquí, y eran los que comieron como 4,000, y despidió, y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmacia. O sea que vemos aquí a Jesús alimentando ¿a quién? A las multitudes, tanto como judíos como gentiles. O sea, todo el mundo seguía ¿a quién? A Cristo. Y Cristo sentía la misma compasión. ¿Por quién? Por los gentiles que por los judíos. Los judíos que por los gentiles. Entonces, ilustrada en los dos relatos sobre alimentación, en los primeros son los alimentados fueron 5,000 judíos, en la segunda eran 4,000 gentiles. La fe resuelta de la mujer sirofenicia contrasta notablemente con la renuencia y incredulidad de los dirigentes religiosos judíos. O sea, ellos no querían relacionarse con ¿quién? Con los gentiles, pero Jesús sí, porque es que la salvación es ¿para quién? Para todo el mundo. Entonces, en Mateo capítulo 7, 1 al 23, como ya lo acabamos de leer, nos habla de este relato de las manos sin lavar y que condenaban a los discípulos. Jesús les dijo que eran hipócritas porque invalidaban los mandamientos, la palabra de Dios, por aplicar sus tradiciones, como hoy en día también. Hoy en día la gente vive más de tradiciones que los mandamientos de Dios. Por ejemplo, hoy las iglesias cambian los mandamientos. Una iglesia cambió los mandamientos y ha puesto mandamientos de él, invalidando la palabra de Dios. O sea, como cambiar el sábado al domingo. Eso es un mandamiento de hombres. Hoy en día también la palabra de Dios invalida. Lo mismo en capítulo Marcos, capítulo 8, versículo 11 al 13, nos habla de la siguiente manera. Y vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. Entonces volvió y se fue Jesús. El Señor siempre tenía encuentros ¿con quiénes? Con los fariseos, con los escribas, con los sacerdotes, con los levitas, con todas estas personas. Entonces, dice en Marcos capítulo 6, 52 de la siguiente manera. Marcos capítulo 6, versículo 52. Miremos lo que nos dice. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, el corazón de los discípulos, Dios quería mostrarle a los discípulos que el evangelio era para gentiles y para judíos. Pero ellos todavía seguían endurecidos por la doctrina y por las enseñanzas de ¿quiénes? De los judíos. Hoy en día pasa y ocurre lo mismo. Muchas veces uno le enseña o le habla a la gente de que no hagan idolatrías, de que no vea que el día del Señor es este. Y ellos dicen, sí, pero... Y comienza, y todavía tienen el corazón, ¿qué? Endurecido, y siguen con la misma idea de la
de la tradición, siguen con la misma idea. Así estaban los judíos, los discípulos, viendo que Jesús les hacía para que ellos miraran y ellos no, endurecidos el corazón. Entonces, dice la palabra del Señor que los discípulos estaban endurecidos. En Marcos 7:17 nos dice de la siguiente manera: cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y todavía ustedes están sin qué, sin entendimiento. Entonces la palabra de Dios nos dice muy claramente. Y en el versículo 18, mire lo que está diciendo. Y él le dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar. No saben que por comer con las manos sin lavar no se van a contaminar. Es que ustedes tienen que relacionarse con los gentiles. Los gentiles éramos nosotros, el evangelio. Por eso Pablo vino y trajo el evangelio a los gentiles. Porque si hubiera sido por los judíos, aunque Pedro le predicó a un gentil. Y ahí es donde dice, ahora veo que Dios no hace excepción de qué, de personas, sino que en toda nación está con aquel que le teme. Entonces la palabra del Señor nos sigue diciendo, en 8:16 al 21, nos dice de la siguiente manera, en 8:16 dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. O sea, ellos estaban hablando, es que porque no trajimos pan. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, o sea, de las doctrinas, de las cosas que ellos hacían. Entonces dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis aún? Están endurecidos vuestros corazones, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000? O cuando ¿y cuántas cestas de pedazos recogiste? Entonces yo respondía, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los panes de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Es que yo no estoy hablando de pan. Yo te estoy hablando de que no te contaminen, o sea, no sigan con las tradiciones de ¿quién? De los judíos. Ellos tienen tradiciones que no son verdaderas. Yo nunca dije que no se relacionaron con los gentiles, que no se relacionaron con las personas, que hay que predicarle el evangelio a todos. Pero ustedes siguen todavía endurecidos del corazón. Como les digo, les dice uno a las personas hoy en día, hombre, no hay inmortalidad del alma, y siguen mandando misas y responsos. Hombre, y todavía siguen con las tradiciones. Pero bueno, hay que seguir predicando el evangelio. Pero el evangelio es para relacionarnos con todo mundo, con toda persona, para predicarle el evangelio. A la mujer, hombre, como sea, en el lugar que esté, hay que predicarle el evangelio, si él desea y quiere. Entonces, vemos que esta mujer quería que le predicara el evangelio y le hiciera un milagro. Entonces, los resultados paradójicos de la proclamación del reino, encapsulado en la historia y su contexto narrativo, prefiguran la respuesta típica de los judíos y a los gentiles, y los gentiles a la proclamación del reino que se hallaba en el libro de Hechos. O sea, en el libro de Hechos narra cuando el Espíritu Santo le dijo a Pedro, ve y predícale el evangelio ¿a quién? A Cornelio. Y enseguida Pablo vino y predicó el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. En el libro de los Hechos usted ve que Pablo es el predicador de los gentiles. Aún los apóstoles predicaron ya a los gentiles, ya no hacían excepción de ¿qué? De personas. Entonces vemos claramente que entonces el propósito fundamental de la elección de Israel. Miramos en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, de la siguiente manera. En Génesis capítulo 12, del 1 al 3, miramos lo que nos dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
¿Cómo iban a ser benditas todas las familias de la tierra? Pues predicando el evangelio, porque Dios desde la antigüedad quería que todo el mundo supiera de que Él iba a venir por primera vez, y ahora Dios quería que supieran, o quiere que sepa, que viene por segunda vez, por su pueblo, por su reino. Entonces, en el Antiguo Testamento, entonces vemos muy claramente, es importante interpretar esta historia de la mujer gentil, o sea, Ciro-Fenicia, dentro del marco de la historia de la salvación. La elección soberana de Israel tenía un propósito fundamental. Dios estableció un pacto con Abraham y sus descendientes para llevar una bendición a todas las familias de la tierra. ¿Cómo era? Predicándola ¿qué? El evangelio. En Isaías capítulo 19 al 25 nos dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 19 al 25. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En Isaías capítulo 19 al 25. Isaías capítulo 19 al 25 nos dice de la siguiente manera. Entonces, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libere. Y Jehová será conocido en Egipto. Los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día y harán sacrificio y oblación y harán votos a Jehová y lo cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará y se convertirán a Jehová, o sea, a los gentiles, y le será clemente y lo sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Vea que esto es lo que, o sea, el evangelio sería esparcido. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición de la tierra. O sea, Dios había, el propósito de Dios con Israel era poner lo que fuera bendición para la tierra. En Isaías capítulo 42:1, miremos lo que nos dice la palabra en Isaías capítulo 42, versículo 1. 42:1 nos dice de la siguiente manera: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. O sea, esto está hablando de Cristo, pero también hablaba de quién, del pueblo de Israel, que debía de traer justicia, debía de impartir el evangelio. ¿A quiénes? A todos. Y miremos lo que dice el versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. O sea, el pueblo de Israel iba a hacer, y tenía un pacto, y ese pacto era predicar el evangelio a todas las naciones. Nosotros como pueblo hoy también debemos de predicarle al evangelio a todas las naciones. El mensaje, este último mensaje de amonestación para este tiempo. O sea, lo que le pasó a la mujer Ciro-Fenicia, y esto es lo que quiere decir Jesús y lo que verdaderamente estaba tratando de inculcarle a quienes, a los discípulos, que había que predicarle el evangelio a todos. Pero los judíos tenían una forma de tratar a los gentiles que no era correcta. Y él tomó esto para poderles ilustrar verdaderamente y ponerles en su corazón y sacarles de su corazón, de su mente, las tradiciones de los judíos, para que ellos pudieran verdaderamente predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, miremos lo que dice Isaías 49, 5 y 6. Isaías 49, 5 y 6. 49, 5 y 6 dice: ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque he estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas en mi salvación hasta los postreros de la tierra. O sea, ese era el propósito de ¿quién? De Dios. ¿Con quién? Con Israel.
Predicar el evangelio a todas las que, a todas las naciones. En Miqueas capítulo 4, versículo del 1 al 5 nos dice de la siguiente manera. Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4 del 1 al 5 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Y acontecerá en los posteriores tiempos que al monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre muchos pueblos, corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillará sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. ¿Por qué? Por la predicación de ¿qué? Del evangelio. Cuando ya Dios nos restaure en la tierra nueva, pues allá no va a haber guerra. Y Dios está diciéndole a la gente que él ya no quiere más guerras, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. O sea, los judíos debían de hablarle a las personas que no adoraran dioses ajenos. Lo mismo nos manda hoy a nosotros como iglesia adventista del séptimo día a predicarle que no adoremos dioses ajenos, y tampoco nosotros adoremos dioses ajenos. Entonces el evangelio era predicado con ese propósito. O sea, el propósito fundamental del pueblo de Israel era para que predicara ¿qué? El evangelio. Entonces, dice muy claramente, con el Mesías de Israel, Jesús vino a renovar y reconstruir al pueblo de Dios para que pueda finalmente cumplir su misión, determinada divinamente ser una bendición para los gentiles. En Lucas capítulo 2, 30 al 32 nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 2, 30 al 32 nos dice de la siguiente manera. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. O sea, hablando de un hombre que dijo, que fue profeta cuando cogió al niño Jesús, y dijo que sería bendición para los quienes, para los gentiles, y la gloria, y dice, y la gloria de tu pueblo Israel. Esto es hablando de Jesús. Jesús iba a restaurar todas estas cosas. Y dice, en Juan capítulo 12, 20 y 26, dice de la siguiente manera. Juan capítulo 12, 20 al 26 nos dice de la siguiente manera. Juan 12, 20 al 26. Nos dice de la siguiente manera. Juan 12, 20 dice. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Y estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Jesús iba a dar la vida no solamente por los judíos, sino por ¿quién? Por los gentiles. Es más, los judíos lo rechazaron y los gentiles lo apreciaron. Vemos que los gentiles lo seguían también. Los gentiles pedían ver a Jesús, mientras que los sacerdotes judíos, ¿qué hacían? Los echaban. Pero el pueblo judío, muchos de ellos, 5,000 personas, querían oír ¿a quién? A Jesús. Vemos, o sea, la salvación tanto para el uno como para el otro. Dios no hace excepción de personas. Eso quería mostrarle Dios o Jesús a los apóstoles con la mujer sirofenicia. Y por eso habló de esa manera, pero él quería mostrarles a los discípulos cómo era que no debían de tratar a las personas, sino cómo era que debían de hacer y cómo debían de repartir bien el pan. Entonces Jesús enseña una lección a sus discípulos. En Marcos capítulo 7, 24 nos dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 7, versículo 24.
Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie le supiese, pero no pudo esconderse. ¿Por qué? Entonces, considerando a la misión de Jesús de entrar de traer a sí mismo al pueblo de Dios, restaurando con el fin de dar cumplimiento al pacto abrahámico, sin duda su decisión de entrar en el territorio predominante gentil de Fenicia fue motivado por el deseo de enseñar a sus discípulos la lección de que él había venido a salvar tanto a judíos como a gentiles. La nación de Israel, en su orgullo y exclusivismo, había descuidado la manera ostensible, su deber de llevar a cabo esta tarea divinamente asignada. En Marcos capítulo 15, versículo 23, nos dice de la siguiente manera. En Mateo capítulo 15, versículo 23. Mateo capítulo 15, versículo 23, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 15, 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Si hubiera sido un judío, un sacerdote judío, un escriba o un fariseo, inmediatamente le hubiera echado y le hubiera dicho: váyase de aquí. No le hubiera... Y los judíos, entonces, pero Jesús, él era retraído y no quería despedirla, porque quería darles una lección. ¿A quiénes? A los judíos. Entonces, el silencio inicial de Jesús hacia la mujer gentil, no le respondió palabra. Jesús no le respondió ¿qué? Palabra. Porque así era que trataban, ¿quiénes? Los judíos, ¿a quiénes? A los gentiles. No le respondían palabra y se enojaban con ellos y les hacían el quite. Y no es que si los tocamos nos contaminamos. Eso hacían eso. Nosotros no podemos, sea hombre o mujer, la que sea, nosotros no podemos decir que no podemos predicarle el evangelio. Hay que predicarle el evangelio a toda criatura en esta tierra. Y ese era el propósito de Dios para los gentiles. En Marcos 7, 27 nos dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 7, versículo 27 dice: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Ya? Aquí donde dice, Jesús trató a la mujer de perra, dice pues, ahí, pero el diminutivo, perrillos. Su declaración concerniente a la prioridad de Israel deja primero que se sacien los hijos. O sea, primero Cristo vino a la nación ¿de quién? De Israel. Vino a los judíos primero. Dije primero que se sacien ellos, a ver. Entonces la mujer dice, colocaron el tema en primer plano. ¿A quiénes? A los judíos. Entonces la palabra de Jesús: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos o a los perritos. No debiera interpretarse como la respuesta de Jesús, de un Jesús rudo y mal dispuesto a ayudar a una desdichada mujer gentil. Por el contrario, Jesús expone enfrente de sus discípulos la típica animosidad judía hacia el mundo pagano, para beneficio de los discípulos, para que puedan tener una descripción gráfica de cómo no relacionarse con los paganos, Pero para predicarle el evangelio, yo no me puedo relacionar con los paganos. O sea, él les decía, bueno, mire cómo se pueden, él les enseñaba cómo se podía relacionar. O sea, yo no me puedo ir ya siendo pues, un cristiano, irme yo a relacionar con los paganos y que me diga, vamos a adorar a María. Pues, ¿cómo me voy a ir a adorar yo a María? No puedo, porque yo a María le imito el carácter de María y quiero ser como María, o como pues en el carácter y obediencia que tenía María. Pero no para ir a prenderle velitas o a adorarla. No, yo ya eso no lo hago. ¿O cómo me voy a ir yo a adorar un día domingo? Pues, o decir que voy a dejar de guardar el sábado y me pongo a guardar el domingo porque me vayan a quitar o expropiar los bienes. No. Entonces vemos que Jesús le estaba enseñando cómo no debían relacionarse con el pueblo, pero para predicarle el evangelio, sí, para hacer los milagros y para sanarlos y para traerlos a los pies de Cristo o a los pies de Dios. ¿Cómo no va a ser? Así tenían que ser esto, lo que quería mostrarle verdaderamente quién, Jesús.
En la tradición judía, el término perros era típicamente empleada por los judíos para hablar peyorativamente de los gentiles. Miremos unas referencias bíblicas. En 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 19. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor en 2 de Samuel 16, versículo 9. Miremos lo que nos dice. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Aquí hay muchos versículos y vamos a leer Salmos 22, 16. Ellos se referían a los ¿qué? A los gentiles como ¿qué? Como perros. 22, 16. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies, hablando también de una profecía que se cumpliría en ¿quién? En Cristo. Entonces vemos que la palabra el salmista escribió así: perros. ¿Quiénes fueron? Los que los rodearon y los mataron y hicieron todos los romanos. Entonces la palabra del Señor dice muy claramente, Mateo capítulo 7, versículo 6. Mateo capítulo 7, versículo 6 nos dice de la siguiente manera. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 6. Mateo capítulo 7, versículo 6 nos habla de la siguiente manera. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, así trataban los judíos a los gentiles. ¿De qué? De perros. Entonces, él le dijo perrillos, dijo perrillos. Entonces, dice muy claramente, hay otros textos que también nos pueden leer, Filipenses capítulo 3, versículo 2, Segunda de Pedro 2:22 y Apocalipsis 22:15. Dice aquí muy claramente, las referencias bíblicas a los perros son uniformemente negativas. Sin embargo, es posible que Jesús, al usar la forma diminutiva de la palabra perros, o sea, perrillos o perritos, kinariois, es una palabra del idioma griego, se haya referido a las mascotas domésticas y no a los perros vagabundos que se escarban en la basura. De ese modo, el uso kinariois habrá mitigado sustancialmente la rudeza de su frase. Y Jesús era un hombre que miraba con una compasión. Y él le dijo así a la mujer, y la mujer lo miraba, y él decía, pues, me está diciendo con una compasión tremenda. Y entonces ella más bien de ponerse brava o irse, ¿qué hizo? Más bien le respondió y le dijo, aún los perrillos comen de las migajas del pan, que es la palabra de Dios. Entonces, o sea, era lo que estaba ilustrando ahí. O sea, lo que estaba dando a entender a quiénes. A sus discípulos. Dice, el prejuicio judío había erigido barreras que impedían la interacción social entre judíos y gentiles. Jesús quería que esas barreras fueran derribadas, porque el amor de Dios no se limita a alguna nación o raza. Por ejemplo, la salvación es para todos. Y desde un comienzo, Dios le dijo a Abraham, y serás bendición para todas las naciones de la tierra, porque todas las naciones tienen derecho a la ¿qué? A la salvación. Solamente que Dios dejó un evangelio para predicarlo. Para aquel entonces, cuando Él vino, predicó. Y a nosotros, hoy como iglesia adventista, también nos ha dejado un evangelio para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un evangelio de restauración, de santidad y de todo. De un carácter perfecto como el de ¿quién? Como el de Cristo. Entonces, la respuesta de la mujer gentil a Jesús es en verdad, Señor, dice, es verdad, Señor, pero los cachorros, o sea, los perrillos, debajo de las mesas comen las migajas que dejan caer los hijos. Esto lo vemos en Marcos capítulo 7, versículo 28. Marcos 7, 28 dice, respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de las mesas comen de las migajas de los hijos. Ella quería comer de esas migajas, quería que le hiciera también el milagro, quería que le predicara el evangelio, quería, y creía en quién, en Jesús, postrándose, dice que vino a postrarse delante de quién, de Jesús.
de mi Señor Jesús. Entonces vemos claramente, entonces sugiere una comprensión de la historia de la salvación al dirigirse a Jesús con el título teológicamente rico de Señor. La mujer utiliza la parábola para su beneficio, preservando la caracterización de los judíos como hijos. Sí, Señor, nosotros sabemos que el pueblo elegido en ese entonces era ¿quién? El pueblo judío. Pero ahora el pueblo gentil, el Israel espiritual, los judíos espirituales son el pueblo de Dios. Amén, yo digo amén por eso. Estamos mirando que en ese entonces Jesús vino primero a las que ahora nosotros como israelitas espirituales, como judíos espirituales, debemos, injertados al olivo que es Cristo Jesús, también debemos predicarle a ¿quién? A los judíos. No podemos hacer excepción de personas, ellos también tienen que predicarse el evangelio. Ojalá estos temas lleguen hasta por allá y Dios se los dé en la lengua de ellos. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor es grande y poderosa. Entonces, en Éxodo capítulo 4, versículo 22, miremos lo que nos dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 4, versículo 22. Miremos lo que dice la palabra del Señor 4, 22, que Dios consideraba a su pueblo como hijos. Miremos lo que dice en 4, 22. Cuando fue a sacar de Egipto al pueblo de Israel, y le dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y miremos lo que dice también en Deuteronomios 14:1. Deuteronomios capítulo 14, Deuteronomios 14:1. Deuteronomios 14:1 nos dice también de la siguiente manera. En Deuteronomios capítulo 14, versículo 1. Miremos lo que nos dice aquí. Hijos sois de Jehová, vuestro Dios. No os ajaréis ni os raparéis a causa de muerte. Entonces, Dios considera a quién? A sus hijos, al pueblo de Israel, ¿como qué? Como hijos. En Isaías 1:2 nos dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 1, versículo 2 nos dice de la siguiente manera. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, o sea, refiriéndose al pueblo de Israel, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, porque el pueblo judío se rebeló contra ¿quién? Contra Jesús, contra mi Señor Jesús, se rebeló. Entonces vemos, pero él los consideraba como hijos, y por eso vino primero a los ¿qué? A las ovejas perdidas de ¿quién? De Israel. Y de los gentiles como perros. En tanto, ella reconoce el privilegio de los hijos de ser alimentados en primer lugar. Al mismo tiempo, insiste en que los perros pueden obtener pan de las migajas que caen de la mesa, expresando teológicamente mientras el Mesías de Israel se esfuerza por restaurar al pueblo de Dios. O sea, que él quería restaurar al pueblo judío, pero el pueblo judío no se dejó. Las bendiciones que inicialmente son dadas a Israel también se derramarán sobre los gentiles y se han derramado sobre los gentiles, mostrando una notable humildad y comprensión de la economía de la salvación. La mujer insistentemente prosigue con su petición de que su hija es gravemente atormentada. Lo vemos en Marcos capítulo 7, versículo 29 y 30. Dice, entonces le dijo, entonces la mujer dice aquí, entonces le dijo, por esta palabra, ve y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido de ¿qué? De la hija de quién? De la mujer, y estaba acostada en la ¿qué? En la cama. Un milagro. O sea, ella fue a rogarle y a pedirle, Señor, usted puede hacer ese milagro. Y entonces Dios, como ella no se enojó ni se fue, y entonces él dijo, bueno, entonces por esta palabra, ve, tu hija ha sido ¿qué? Sanada. Tú reconoces que el pueblo de Israel tenía el privilegio de que yo le diera primero la palabra de Dios y que tú quieres alimentarte. Entonces te voy a dar el privilegio de que te alimentes, que seas salva, y también tu hija también. Ve cómo es Dios, o sea, Dios da en la abundancia. Dice, entonces vas a ser salva también y tu hija. Y ve que tu hija ya que está sana por esa fe tuya. ¿Por esa fe de quién? De esa mujer. Entonces vemos claramente que era una mujer, pero verdaderamente con una fe grande ¿en quién? En Jesús.
Entonces fue sanada en consideración a su inquebrantable fe. Jesús expulsa al demonio, sanando a la hija a distancia. Entonces miremos, el propósito de Jesús era el de enseñar a sus discípulos una lección acerca de la forma en que debían trabajar por los que no eran judíos. Eso era lo que les quería enseñar a través de esta parábola, a través de esta historia. Entonces Jesús le recordó también a los apóstoles lo que sucedió con los gentiles. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento. Lucas capítulo 4, 26 y 27. Lucas capítulo 4, 26 y 27 nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 4, 26 y 27. Él había hecho algo en el Antiguo Testamento. 4, 26 y 27 dice: pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. O sea, vemos aquí que Elías fue enviado a una viuda, Sarepta de Sidón, una gentil. Desde el Antiguo Testamento, Dios les está diciendo al pueblo de Israel: los gentiles tienen derecho ¿a qué? A la salvación. Hay que predicarles el evangelio a los gentiles. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. En Israel había muchos leprosos, pero ¿quién fue limpiado? Un gentil. Vemos que Dios, o sea, esta enseñanza, esta historia de la mujer sirofenicia era para ilustrar la salvación, que aún era que se debía repartir el verdadero ¿qué? Pan para la salvación. Entonces, y de lo que él había hecho por ellos en ocasiones anteriores, como la alimentación de los 4,000 y de otra, y que había sanado a otros, que era un gentil de lepra, y el único que volvió a darle las gracias fue ese. Entonces dice aquí, y de lo que él había hecho por ellos en ocasiones anteriores, se desprende que él, Jesús, los miraba con simpatía y los consideraba aptos para llegar a ser súbditos de su reino. O sea, Jesús considera a los gentiles que pueden llegar a ser súbditos ¿de quién? De su reino, para llegar a ser súbditos de su reino. Jesús no compartía de ningún modo el estrecho exclusivismo con que los judíos se distanciaban de los gentiles. En Mateo 15, 27 nos dice de la siguiente manera. En Mateo capítulo 15, versículo 27 nos dice de la siguiente manera. 15, 27 dice de la siguiente manera. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, aquí Cristo expresa la actitud característica de los judíos, que consideraban que los gentiles eran indignos de recibir la bendición del reino. Entonces, pan, en Juan 6:32 nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 6, versículo 32 nos habla del verdadero pan. 6:32, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea, esta mujer gentil fue a buscar el verdadero pan, el verdadero hombre, el verdadero ser que Dios había enviado para dar sanidad a las personas. En Cristo hay sanidad. Nos sana de la lepra, del pecado y de cualquier enfermedad que tengamos, mi querido amigo y hermano, si confiamos y tenemos la certeza en Cristo Jesús. Aquí Cristo expresa, dice muy claramente, aquí se hace alusión al pan de la salvación, el cual había sido confiado por Dios a los judíos, sus hijos, para que ellos lo distribuyesen entre los gentiles, pero que estaban conservando egoístamente para sí mismos. Iglesia Adventista, nosotros tenemos un mensaje para darle ¿al qué? Al mundo entero. Un mensaje, el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del tercer ángel, el mensaje de la reforma profética. Tenemos que darle todo ese mensaje. No seamos egoístas, compartámoslo, démoslo a conocer, porque Jesús vino a decirles cómo se debía administrar y dar el verdadero pan. Dios nos dio un pan a nosotros, un evangelio para este tiempo que debemos ¿de qué? De predicar. Entonces, muy claramente, la palabra perrillos, canarión, o como lo leíamos aquí, kinariois, perritos o perrillos,
aquí empleado para referirse a los gentiles, como decía en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, miremos lo que nos dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y vuelvan y os despedacen. Ellos les decía esto. Entonces, el uso del diminutivo parecería atenuar en parte el sentido despectivo del vocablo. Los judíos creían que las bendiciones de la salvación se malgastarían si se las concedían a los gentiles, quienes, según la opinión de los judíos, carecían de la capacidad de apreciar esas bendiciones o de beneficiarse de ellas. Hoy en día, la iglesia adventista, a la cual yo pertenezco, dice que no se le puede predicar profecía un sábado a las personas que van o a visitas o, en fin, profecía, pues, que hablen o de un evangelio, como es que porque no lo entienden. ¿Cómo así? Que no, que hay que hablarles primero del amor de Cristo. Eso es una palabra que uno no debe decir, mi querido amigo pastor o hermano adventista. Yo era un gentil, católico romano, y Dios me dio la sabiduría y hoy en día puedo entender esto. Y cualquier persona lo puede entender, porque es que Dios le dio un cerebro y un corazón y una mente a las personas para que entendieran. Vemos que en el pueblo, en el tiempo antiguo, el pueblo de Israel no le quería dar el pan, que porque ellos no merecían la salvación. Muchas veces nosotros no le damos el verdadero pan y no le decimos verdaderamente las profecías y las cosas como son claramente a las personas, y los estamos diciendo que ellos no tienen derecho a la salvación y somos egoístas. Iglesia adventista, estamos siendo egoístas al no compartir el evangelio como los mismos judíos en aquel entonces. Miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Y que no se beneficiaría, no podían beneficiarse de ellas. La mujer bien podría haberse desanimado por la actitud del desprecio de Cristo. O sea, de Cristo pareció, pero ella dice, pero pareció asumir para con ella, pero Jesús estaba confiado de que la fe de ella no faltaría. O sea, Jesús estaba confiado. Y como le digo, Jesús le dijo estas palabras y ella lo miraba. Y Jesús, como Jesús era un Dios, o sea, un ser humano muy compasivo, ella puso a mirarlo y yo, no, pues que me está diciendo así, pero es que yo lo amo, yo quiero más bien que él me está diciendo esto es por algo, pero yo voy a seguir ¿qué? Insistiendo. Y nosotros debemos de seguir insistiendo en la predicación del evangelio a las personas. Entonces, la mujer, por su parte, parecía estar segura de que Cristo podía conceder lo que su corazón deseaba. Y si tan solo él quería, lo podía hacer, como en Marcos capítulo 1, versículo 40 nos dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 1, versículo 40. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, e hincando la rodilla, y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Este leproso fue ¿qué? Limpio. Esto mismo hizo ¿quién? La mujer sirofenicia. El orgullo, el prejuicio no significaba nada para ella. O sea, el orgullo y el prejuicio, eso no significaba, nosotros debemos ser orgullosos. Y dice, y no se dejó afectar por ello. Digo, no, tranquilo, no me voy a hacer. Su fe y su perseverancia son verdaderamente dignas de encomio o de imitar, mi querido amigo y hermano. La mujer, digo, no, yo vengo por lo que vengo por mi bendición, vengo para que me sane a mi hija. ¿Y cómo salió? Con su hija sanada. Jesús sabía que ella, la fe de ella no iba a faltar porque le dijera esto. Jesús no la maltrató. Jesús le estaba dando con esta historia un ejemplo cómo debían de dar el pan a los discípulos y que no se contaminaran con las doctrinas o con las falsas creencias que tenían ellos. Conclusión: la historia de la mujer sirofenicia revela el abarcante retrato bíblico de un Dios bondadoso y amante que procura reconciliar a judíos y gentiles malquistados por medio de la obra redentora de su Hijo, Jesucristo.
una verdadera forastera, una mujer, una gentil impura, de entre los sinofenicios, como la trataban pues, los judíos, notariamente paganos, no solo percibe la misión mundial de Jesús en favor de todas las personas, sino que además recibe mediante su incansable fe una notable experiencia de la misericordia de Dios. Amén. Gloria a Dios por este mensaje. Jesús nos ama a judíos y a gentiles. Hoy le ha dado a la iglesia adventista un mensaje para predicar a los judíos y a los gentiles, o a las personas que no han conocido todavía el evangelio. Por eso, mi querido amigo y hermano, familiar, este evangelio de salvación es para ti. Es para todos. Aún en la iglesia necesitamos dejar el orgullo. Necesitamos dejar las cosas malas y predicar verdaderamente el evangelio que Dios nos ha dado para este tiempo. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Comparte este video. Suscríbete al canal Adventista. Y Jesús te ama. Así como amó a esta mujer sirofenicia, así como la amó y curó su hija, Dios quiere curarte, sanarte del pecado y quiere restaurarte para que y tengas confianza en Él, para que te prepares para el reino de los cielos. Y que cuando Él venga, entonces pueda decir, este es mi hijo, entra en el gozo de mi Señor, entra en mi gozo, porque es Jesús el que te va a decir. Entonces, la decisión es tuya. Jesús quería ilustrar con esta historia cómo se debería de dar el pan a los judíos y a los gentiles, sin tradiciones, sin mandamientos de hombres y sin contaminaciones rituales, como lo hacían los fariseos. Que Dios te bendiga. Comparte este tema. Dalo a conocer. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Y vamos a orar. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este mensaje. Gracias porque tú eres un Dios amante y tú nos quieres mostrar verdaderamente cómo debemos dar el pan. O sea, el evangelio que tú nos has dado como iglesia, en este momento debemos de compartirlo y no hacer como hacían el pueblo de Israel, sin hacer excepción de personas y sin contaminaciones rituales, sino predicar el evangelio tal como debe ser, no con mandamientos de hombres, sino como dice tu palabra, con los mandamientos y normas, estatutos que tú dices en tu palabra y que nos has dado a la iglesia adventista del séptimo día para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que no desmayemos en predicar verdaderamente el mensaje. Te pedimos perdón por nuestros pecados y la negligencia de la iglesia por predicar el mensaje. Te lo rogamos todo y te lo pedimos, no hallando méritos en nosotros, pero sí en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.